el agonista, hay actividad. Pero si en el espacio extracelular aumenta la cantidad del antagonista, desaparece la actividad. Compite. Van hasta la pelea. Gana el que tiene mayor concentración. Por eso se llama competitivo. Por eso es reversible. Porque yo tengo hay cierta actividad, yo quiero bloquear esa actividad, le coloco el antagonista, le administro antagonista. Y quiero revertir nuevamente, aparecer la actividad, le coloco el agonista. Gana quien aumenta la concentración plasmática. Ya, es reversible. Puedo revertir los efectos rápidamente. Aquí un ejemplo clásico, tenemos los antimuscarínicos, ¿no? La atropina, por ejemplo, es un antimuscarínico. ¿Qué hace la atropina? Bloquea o compite por los receptores muscarínicos ¿con quién? Con la acetilcolina. Están compitiendo, compiten. Actúan de esa forma, como un antagonismo competitivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya más adelante vamos teniendo los demás fármacos, pero vamos así como un ejemplo nada más. El no competitivo, el no competitivo, ambos tienen, digamos, la misma afinidad por el receptor, pero se unen en diferente sitio. Ya, unen en diferentes sitios. Por eso el competitivo se denomina antagonismo ortostérico y el no competitivo se denomina antagonismo alostérico. El no competitivo se denomina antagonismo alostérico. Antagonismo alostérico, porque es otro sitio. Entonces, el receptor tiene un sitio donde actúa el agonista y otro sitio al costado que actúa el antagonista. Cuando se une el antagonista, el receptor cambia su forma y el agonista ya no hace efecto. Y no va a competir porque el antagonista ya se unió y el agonista no lo va a desplazar. Por eso es irreversible. Una vez que se une el antagonista en su sitio alostérico, por más cantidad y concentración que haya del agonista, el receptor no va a actuar, no va a activarse. Le pongo un ejemplo, visto la chapa de la puerta tiene un ganchito al costado, ¿no? Ustedes levantan ese ganchito y por más que metan la llave, la chapa no va a abrir, no se va a mover. Me dejo entender. Entonces, es un tipo de antagonismo alostérico. Ya, es irreversible, es no competitivo. Ejemplo, tenemos la ketamina. La ketamina es un anestésico general endovenoso, antagonista de los receptores NMDA. ¿No? Es un antagonista de los receptores NMDA. Entonces, actúa de esa forma, de una forma no competitiva alostérica. ¿De acuerdo? Y el dualismo competitivo, digamos, es un tipo de antagonismo competitivo, porque de la misma forma, pero no se da en un agonista y un antagonista, sino se da en un agonista total y un agonista parcial. Esa es la diferencia. Un agonista total y un agonista parcial. El agonista total va a dar el 100% de la actividad del receptor y el antagonista y el agonista parcial la mitad. Si los colocas juntos, van a competir, entonces la actividad no se da al 100%, por eso se dice antagonismo parcial. ¿No? El antagonismo fisiológico, ya lo he mencionado, estamos hablando de dos receptores diferentes que tienen efectos totalmente opuestos, ¿no? En el corazón, por ejemplo, tenemos dos tipos de receptores, los M2 y los beta 1. Los M2, que se da, digamos, por la acetilcolina, son nuestro receptor inhibitorio. Entonces, al activarse el M2, produce radical. Y el beta 1 es el receptor excitatorio de la adrenérgico. La noradrenalina va a activar el beta 1 y va a aumentar la frecuencia cardíaca. Y ahí están, ¿no? Dos receptores distintos con efectos opuestos. La histamina, la histamina, cuando hay una reacción alérgica, produce vasodilatación. Produce vasodilatación. Y yo le administro adrenalina, produzco vasoconstricción. La histamina actúa en los receptores H1, la adrenalina en los receptores alfa 1. Y ese es un tipo de antagonismo de tipo fisiológico. Se ocurre al administrar dos fármacos no antagonistas que se caracterizan por poseer distinta estructura química, distinta afinidad, es decir, diferentes receptores, pero provocan efectos totalmente opuestos que se van a anular mutuamente. ¿Ya? Entonces, por eso se le dice que son antagonistas. ¿Ya? No van a actuar en el mismo receptor por si acaso, pero van a tener
distintos receptores con efectos totalmente opuestos. Aquí estamos, digamos, la adrenalina con la histamina que ya les hablé. Y por neutralización, digamos, es un antagonismo químico. Aquí no hay ningún receptor, ningún receptor. El fármaco bloquea directamente formando un compuesto inactivo. Los fármacos se combinan para formar un compuesto inactivo. Y ese compuesto inactivo se elimina, ¿no? El antagonista no produce sus efectos en virtud de interacción con moléculas del organismo, o sea, con ningún receptor, sino directamente con el agonista. Aquí tenemos, por ejemplo, la heparina. La heparina es un anticoagulante. Inhibe los factores 2 y 10 de la coagulación. Y si yo quiero revertir sus efectos, le administro la protamina. La protamina se va, bloquea, engloba y ataca a la heparina y la neutraliza. Bueno, esto aquí no está en el sílabo, así que no lo vamos a tocar. Bueno, igual. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Mm, ¿Ninguna? Doctor, yo sí tengo una No, te pregunta. escucho. En este Dime, te caso, la escucho. intoxicación por elementos fosforados, Ya. no sería un tipo de RAM, ¿no? No, no, el oro fuera es un tóxico. Eso es un envenenamiento de intoxicación. Claro, Eso pero forma parte de entonces, lo que es la sí, eso forma parte de la toxicofarmacología, pues, ¿no? Quizá la próxima semana lo vamos a mencionar, pero igual le voy a dar un alcance ahorita. El órgano fosforado es una antagonista, es un inhibidor, de la enzima colinesterasa. Pero para entender cómo actúa hay que saber la fisiología de la neurotransmisión colinérgica, ¿no? Que eso es, digamos, lo que supongo que ya les han hecho en esta clase. ¿Por qué? Porque cuando yo hacía la parte, digamos, teórica, siempre les hacía una parte fisiológica para que recuerden, porque eso se supone que lo han de haber llevado. Entonces, cuando hablamos de colinérgicos, tienen que saber al revés y al derecho cómo se da la neurotransmisión colinérgica. Y cuando hablamos de los fármacos adrenérgicos, tienen que saber al revés y al derecho cómo funciona la neurotransmisión adrenérgica. Y eso es de fisiología. Tienen que saberlo. Entonces, si ustedes saben bien cómo funciona la neurotransmisión colinérgica, entonces ahí podemos entender o hablar qué hace el órgano fosforado. ¿Ya? Porque en la neurotransmisión colinérgica se sabe que la neurona presináptica libera la acetilcolina. Esta acetilcolina produce un efecto y en la membrana postsináptica se encuentra una enzima que se llama colinesterasa, que degrada la acetilcolina para que ya no siga produciendo los efectos, porque el efecto ya se produjo, ya no quiero más efecto. Y esa enzima colinesterasa inhibe a la acetilcolina y controla o regula la neurotransmisión. Y así funciona. Eso es fisiológicamente, eso lo sé en todos nosotros. Pero viene el órgano fosforado y ¿qué hace? Se une a la acetilcolinesterasa, a la enzima, y la inhibe. Y una curiosidad, un dato curioso es que, o dato importante, es que esa inhibición es irreversible. Se une a la acetilcolinesterasa y la acetilcolina sigue produciendo efecto. Por eso produce un llamado síndrome colinérgico, que son efectos del sistema parasimpático exagerados. ¿Y qué sucede? Miosis, cialorrea, hiperperistaltismo, bradicardia, relajación de esfínteres, fasciculación, etcétera. Pero es por acción de la acetilcolina, el exceso de acetilcolina. Entonces, está unida ahí. Entonces, ahora podemos revertir los efectos con dos tipos de fármacos que utilizamos para revertir el efecto de este tóxico, porque este sí es un tóxico, es un veneno. Uno que va a actuar fisiológicamente, que es la atropina, y el otro que va a actuar directamente, que son las oximas. Entonces, ¿por qué fisiológicamente? Porque la atropina es un antimuscarínico. La atropina es un antagonista competitivo de los receptores muscarínicos con la acetilcolina, la atropina. Pero con respecto al órgano fosforado, su antagonismo es fisiológico. ¿Por qué? Porque el órgano fosforado inhibe la acetilcolinesterasa y la atropina hace que la acetilcolina aumente al bloquear los receptores muscarínicos. O sea, bloquea la acción digamos, de la acetilcolina. Eso hace la atropina. Bloquea los receptores muscarínicos, porque es competitivo, es un antimuscarínico, bloquea los receptores muscarínicos
e inhibe la acción de la acetilcolina. Están hablando de dos receptores distintos. El órgano fosforado en la acetilcolinesterasa, inhibida, y la atropina en los receptores muscarínicos. Entonces, aquí es en este caso, antidotismo, porque es un antídoto fisiológico. Pero como el órgano fosforado se une a la colinesterasa de forma irreversible, le administro las oximas. En este caso tenemos la pralidoxima, la ovidoxima, que es de neutralización. Viene, bloquea al órgano fosforado, lo inhibe. Lo inhibe el órgano fosforado, lo bloquea y la neutraliza. Y la enzima es liberada para que vuelva nuevamente a tener su efecto fisiológico. Entonces ahí están los dos tipos de, digamos, de antidotismo para en caso de una intoxicación por órganos fosforados. Y eso sí, o sea, lo que tiene el órgano fosforado es un tóxico, o sea, ahí no es un arranque que va a producir, sino es un tóxico, es un veneno. Y un veneno te va a producir pues un efecto deletérea de por sí, hasta posiblemente mortal. ¿Ok? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Una? Ya. Bueno, chicos, les doy unos 5 minutitos porque voy a tomar desayuno y continuamos. 7 minutos, o sea, este de aquí se va a bloquear en 7 minutos. ¿Ya? Una vez que finaliza, ingresan nuevamente en el link, ¿de acuerdo? Está bien, doctor. Ya, doctor, muchas Bien, gracias. doctor. Ya, doctor. Sí, gracias, doctor. Gracias, doctor.
Muy bien, jóvenes. Vamos a hablar ahora acerca de las reacciones adversas a los medicamentos. ¿Ya? Entonces, podemos decir o hablar, digamos, de los conceptos, ¿no? Lo más simple, lo más fácil, lo más básico, ¿no? ¿Qué es una reacción adversa? ¿Qué es una reacción adversa? Porque antes de eso hay que ver el concepto, ¿no? Porque me acuerdo que cuando estábamos en la parte práctica, lo primero que yo les pregunto es algo tan simple, ¿no? Es que es una reacción adversa. Entonces, lo primero que se tiene que saber. Entonces, una reacción adversa, como podemos ver acá, es una reacción, digamos, nociva, indeseable, ¿ya? Pero acá, ¿cuál es el punto importante? ¿Qué sucede cuando se administra las dosis normalmente utilizadas? Si ustedes utilizan una dosis mayor, ya no es una RAM, sino es una sobredosis. Y si ustedes administran una dosis mayor de lo normal, de toda manera van a aparecer efectos tóxicos, sí o sí. Entonces, una reacción adversa, digamos, es cualquier reacción nociva, indeseable que se presenta con dosis normalmente utilizadas. La OMS lo manifiesta igual, ¿no? O sea, cualquier respuesta a un medicamento que sea perjudicial, nociva, que se presenten en dosis normalmente utilizadas. Y listo. Ese es el concepto, ¿no? Aquí te meten, digamos, más floro, ¿no? Pero ese es el concepto. Entonces, este, eso sí hay que tener en cuenta. Todo fármaco es capaz de producir un efecto tóxico, todos. Hasta las vitaminas. Cualquier tipo de reacción puede pasar, pero puede pasar. Que sea la probabilidad mínima, sí, pero igual todo puede pasar, ¿no? Entonces, la importancia para tener, pues, cuando hablamos, digamos, de la primera clase, no sé si es que la habrá mencionado el docente de teoría, pero yo siempre les mencionaba acerca de los conceptos de lo que es la farmacovigilancia. La farmacovigilancia, digamos, es una entidad, una estrategia utilizada en nuestro Perú por la DIGEMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas. En otros países como Estados Unidos tiene la FDA, que es la Food Drug Administration, por Administración de Alimentos y Drogas, que se encarga de reportar, de hacer un seguimiento y de evitar la aparición de reacciones adversas. Y debe ser notificado. O sea, si un paciente tiene una reacción adversa a cierto fármaco, debe de notificarse a la unidad de farmacovigilancia para que se notifique la DIGEMIT y sí, se haga la investigación. Porque puede ser que sea una reacción adversa, digamos, porque sucedió, quién sabe, pero puede ser por daños o fallas a nivel del fármaco. Sucedió hace poco la muerte de pacientes porque había alterada la concentración de cloruro de sodio, ¿se acuerdan? Que hubo hace un año. Hubieron varios muertos, varios fallecidos. Y eso fue fármaco que había sido, digamos, un daño a nivel de laboratorio, ¿no? O sea, no tuvo nadie la culpa en sí, sino tenía el laboratorio que había hecho mala, digamos, la concentración, su control de calidad malo para que pueda salir un fármaco que prácticamente en lugar de ser beneficioso fue tóxico, ¿no? Entonces, las reacciones adversas se clasifican según Rowling y Thompson del año 77 en A y B. Y eso también es pregunta, digamos, que les he hecho durante la práctica, ¿no? Si incide en eso, porque quizá en el examen les puedo preguntar, o quizá en otro ciclo les pregunto. Son dos, tipo A y B. Y ustedes, como yo siempre le digo, si ustedes entran o leen algo y encuentran un término ahí, tienen que preguntar, leer, investigar o digamos la curiosidad. El científico tiene curiosidad por aprender o saber las cosas. Varios me respondían en la práctica, de respuesta aumentada, pero ¿aumentada de qué? Aumentado, exagerada, pero ¿qué? ¿Qué es? ¿Aumentada qué? Y nadie me decía nada. Aumentada, la característica de las respuestas tipo A es que se deben a su propio mecanismo de acción. Por eso dice respuesta aumentada. Respuesta exagerada a su mecanismo de acción. En cambio, la vez dice respuesta peculiar, bizarra, no tiene nada que ver con su mecanismo de acción. Eso los caracteriza a esos dos tipos de clasificación. Uno tiene que ver con su mecanismo de acción, por eso dice aumentada, exagerada, y la otra es peculiar, no tiene nada que ver. ¿Y eso qué conlleva? A que sea farmacológicamente predecible.
le doy un AINES, sé que inhibe la COX-1. Entonces, yo sé que puedo provocar una gastritis. La tipo B, no. Otro ejemplo, la warfarina. La warfarina es un anticoagulante. Va a disminuir la coagulación sanguínea. Y yo sé que puedo provocar una hemorragia. Porque se exagera su acción, se exagera su efecto. La tipo B, no. No voy a predecir si un paciente es alérgico o no. Yo no voy a predecir si me va a hacer un síndrome de Steven Johnson, un eritema multiforme. Yo no sé si me va a hacer, digamos, un agranulocitosis o si me va a producir una aplasia medular, no lo sé. Y no tiene nada que ver con su mecanismo. Depende de la dosis. ¿Por qué? Porque si yo a un fármaco que es propio de su mecanismo de acción, le aumento la dosis, la reacción va a ser más intensa. Si yo disminuyo la dosis, la reacción va a ser menor. Porque es su propio mecanismo. La tipo B no tiene nada que ver. Un paciente puede tomar la cuarta parte de una pastilla y hacer una reacción alérgica. No depende. Incidencia y movilidad. La tipo asma es propio de su mecanismo de acción. La gastritis por AINES es común. La tipo B no. Muy raras. A veces algunas situaciones extremadamente raras. La mortalidad sí es más baja. No quiere decir que no la haya, pues es baja. La B sí es más alta. El paciente se puede morir por una reacción anafiláctica. Tratamiento, ajuste de dosis. Ya si es que no cede, se retira el fármaco. Pero en la B sí o sí tiene que haber retirada del fármaco, sí o sí. Porque no es que produce la reacción muy independiente de la dosis. O sea, de todas maneras tiene que haber retirada del fármaco. Si no, no va a ceder. ¿No? Miren qué fácil. Esa es la clasificación. Sin más vueltas que dar. Entonces, vamos a las tipo A. Vamos a entenderlo más detalladamente. Supongo que esto ya en la clase teórica ya se las han hecho, pero vamos a tratar de entenderlo de una forma más detallada. Entonces, como ya le dije, de respuesta aumentada. Pero ustedes tienen que buscar o preguntar al menos. Nadie me ha preguntado, doctor, ¿por qué dicen que es aumentada en la práctica? Nadie me ha preguntado. Nadie le entra la curiosidad o de buscarlo en internet. ¿Por qué se dice aumentada? ¿Por qué? ¿Por qué exagerada? ¿Qué exagera? ¿Qué aumenta? Tu mecanismo de acción, tu efecto. Eso es tipo A. Punto. No hay otra cosa. Así de simple. Depende de la dosis porque es su propio mecanismo, mejor. Hemorragia por anticoagulante, gastritis por AINES, ¿sí? Diarrea por antibióticos, un Cushing exógeno por exceso de corticoides. Lo que ya les he mencionado. Extensión de su propio mecanismo de acción. Son reproducibles porque es su propio mecanismo. Pues. Si yo quiero producirle una reacción adversa, le administro durante varios días un AINES y voy a producir una gastritis. Más común. Y a veces pasa desapercibido, o sea, digamos, efectos colaterales, efectos secundarios, a veces no pueden provocar molestias. Mientras no provoca molestias, entonces aquí vamos a estas definiciones. Ojo, miren, ¿ah? Un efecto colateral y un efecto secundario. Estos de acá, los fármacos lo van a producir. Los efectos colaterales prácticamente siempre, excepto los antibióticos. Los antibióticos no, porque los antibióticos no actúan en nuestras células. Pero de ahí todos los fármacos producen efectos colaterales. Todos los fármacos producen efectos secundarios. Pero mientras estos efectos no provoquen una alteración, un efecto nocivo, dañino, o que peligre la vida del paciente, o que produzca una sintomatología que ya se manifieste, simplemente queda como efecto colateral. Si aparece eso, si aparece una sintomatología que ya molesta al paciente, que se manifiesta, se llama RAM.
Por eso la reacción adversa, por eso el concepto, una reacción no deseada, nociva. Ya, entonces, primero vamos a determinar los conceptos. Efecto colateral es el efecto propio de su mecanismo de acción. Entonces, forma parte de la acción farmacológica del medicamento. Forma parte, pero cuya aparición resulta indeseable en el curso de la aplicación. Y si esa reacción, digamos, indeseable se vuelve nociva, ya se convierte en una reacción adversa. Por ejemplo, un anticolinérgico, supongamos, como les puse de ejemplo, tiene un cólico, un dolor abdominal intenso, toman una escopolamina, que es un anticolinérgico, un antimuscarínico. Ya han hecho la clase, me han dicho, la mayoría me ha dicho que han hecho la clase de sistema nervioso vegetativo o autónomo. Ya lo han hecho, entonces ya saben de lo que estoy hablando. Entonces, la buscapina, la escopolamina, o llamada también diosina, es un antimuscarínico, no selectivo, o sea, va a bloquear varios receptores muscarínicos. ¿Ya? Entonces, los receptores muscarínicos del tracto gastrointestinal son los M3, ¿no? Que va a producir aumento del peristaltismo. Eso va a producir acetilcolina y produce cólico. Hay cólico, duele. Entonces voy y me tomo una escopolamina, que es un antimuscarínico, voy a bloquear los receptores M3. Entonces, al bloquear los receptores M3, se detiene el peristaltismo, se disminuye el peristaltismo y el dolor pasa. Ah, qué alivio, pasó el dolor, ¿no? Pero al bloquear los receptores M3, también bloquea los receptores M1 que se encuentran en las glándulas salivales y disminuye su secreción. Es un efecto colateral. También va a bloquear los receptores M2 que se producen en el corazón, produciendo taquicardia. Pues recuerden que el M2 produce bradicardia, pero al bloquearlo el M2 produce por lo contrario. Entonces, la taquicardia de todas maneras se va a producir, o no taquicardia, sino un aumento de la frecuencia cardíaca. Se va a producir un aumento de la frecuencia cardíaca. Si es un paciente que tiene una frecuencia cardíaca de 70, toma una escopolamina, la frecuencia le va a aumentar a 90. Está ahí el efecto. Es un efecto colateral que de todas maneras se va a dar. Pero si ese efecto ya se vuelve nocivo, supongamos que la frecuencia cardíaca no le aumenta a 90, sino le aumenta a 110, 120, y el paciente ya empieza a sentir las palpitaciones, ya es una reacción adversa, ¿no? Otro ejemplo para que me entiendan un poco más, tenemos el atenolol. El atenolol es un antihipertensivo, es un beta bloqueador selectivo, o sea, bloquea los receptores beta 1 que se encuentran en el corazón. Y también los beta 1 que se encuentran en el riñón. Disminuye la producción de renina y disminuye el gasto cardíaco. Entonces baja la presión. Pero así como baja la presión, también baja la frecuencia cardíaca. Entonces el paciente, de toda manera, va a haber una caída de la frecuencia cardíaca. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca de 70 y tú le das un atenolol, su frecuencia va a bajar a 60 o a 55. Es un efecto colateral. El efecto está ahí, chicos. Pero si ese efecto colateral, ese paciente empieza a bajar mucho la frecuencia cardíaca y ya empieza a sentirse cansado, empieza a sentir mareos, a hacer una señal de bajo gasto, ya es una RAM. Pero es un efecto, me dejo entender. De aquí vamos a hablar de las causas de las reacciones adversas para que entiendan un poco más. Efecto secundario. El efecto secundario es cuando un efecto surge como consecuencia de la acción fundamental. O sea, no es el propio mecanismo, sino es una consecuencia deriva de. Por ejemplo, aquí lo que te dice, un diurético como la furosemida. La furosemida es un diurético de asa potente. ¿Ya? De asa porque actúa en la rama ascendente del asa de Henle, en la nefrona, ustedes que son fisiólogos. Entonces, ahí actúa. ¿Qué hace? Aumenta la producción de orina. Pero al eliminar la orina, también elimina el potasio. Entonces, el potasio normalmente va a bajar. Los niveles de potasio normales son de 3,5 a 4,5. ¿No? Va a bajar el potasio. O sea, es un efecto secundario. Pero mientras el potasio no baje mucho, porque si ya baja de 3 ya hay sintomatología cardíaca y hay arritmias.
Ya aparece, si aparece eso, ya se convierte en una reacción adversa, pero el efecto secundario se va a dar ahí. Otro ejemplo de efecto secundario, la clindamicina. La clindamicina es un antibiótico, un antimicrobiano, antibacteriano, bacteriostático, que inhibe la síntesis de la proteína 50, de la proteína bacteriana en la subunidad 50S, ¿no? Ahí actúa, inhibe. Entonces, pero así como ataca a las bacterias malas, también ataca a las bacterias buenas, a la flora intestinal. De todas maneras va a haber muerte en la flora intestinal. O sea, el efecto secundario está ahí. Es un efecto secundario porque su mecanismo de acción es inhibir la síntesis proteica bacteriana, no es producir diarrea. Entonces, si esa flora intestinal baja demasiado, aparece la diarrea. Aparece la diarrea. Y esa diarrea ya se convierte en una reacción adversa. Pero es debido a un efecto secundario. Entonces, aquí podemos hablar entonces de lo que les acabo de mencionar ahorita, ¿no? Para entenderlo mejor. Causas de las reacciones tipo A. Tenemos sobredosis relativa. ¿Qué quiere decir sobredosis relativa? La dosis que le has dado es normal. Para que sea una RAM es normal. Pero hay alteraciones en el proceso farmacocinético que va a provocar que la concentración mínima tóxica sea alcanzada. O sea, que la concentración del fármaco pase la concentración mínima tóxica y aparezcan estas reacciones, que son propias de su mecanismo de acción. Por ejemplo, en la liberación-absorción, fármacos que van a aumentar la absorción del fármaco. En la distribución, como ya mencioné hace las diapositivas anteriores, van a competir por las proteínas plasmáticas, van a disminuir la afinidad, el otro fármaco se libera, hay fármaco libre en mayor cantidad, aumenta, pasa a la concentración mínima tóxica y aparece la reacción adversa. Un inhibidor enzimático, o un paciente, perdón, un paciente que tenga, hemos hablado de la hipoproteinemia, caída de la proteínas plasmáticas, un paciente con fallas en el hígado, hay alteraciones de metabolismo, no metaboliza, aumenta la concentración plasmática, reacción adversa. Fallas en excreción, ¿no? Eso puede ser sobredosis relativa. Cualquier falla en el proceso LAN. Tenemos intensificación de efectos colaterales, lo que hemos hablado hace un momento. El efecto colateral está ahí. Pero si ese efecto colateral se intensifica, llega a ser nocivo y se denomina RAM. Intensificación de efectos secundarios. Ese efecto secundario que está ahí de todas maneras se intensifica y produce una reacción adversa. Y las interacciones que ya justo lo estaba mencionando, ¿no? Un fármaco va a interactuar con otro provocando aumento de la concentración plasmática, provocando, digamos, como un inhibidor enzimático, por ejemplo, ¿no? Provocando, digamos, la reacción adversa. Y se dan cuenta que es fácil. Cuestión solamente de leerlo y entenderlo. Es facilito. La reacción tipo B, aquí cambia la cosa. Se llaman bizarras, peculiares. No tienen nada que ver con su mecanismo de acción. No dependiente de la dosis, por eso idiosincráticas, no tienen absolutamente nada que ver. Agranulocitosis por el metamisol. La dipirona es el metamisol, por si acaso, para la fiebre. ¿Cómo actúa el metamisol? Inhibe la síntesis de prostaglandinas, pero puede producir agranulocitosis, tipo B. Todas las reacciones de hipersensibilidad. Hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Las alergias, pues, tipo 1, son tipo B. Eh, Síndrome de Steven Johnson, eritema multiforme tóxico, la aplasia medular por cloranfenicol, son tipo B. Características, ya las mencioné, menos comunes. Dime, César David. Doctor, una pregunta. Entonces, lo que son reacciones alérgicas y reacciones idiosincrásicas se entran en lo que es tipo B. Tipo B, así es, tipo B. Son menos comunes, más raras. No tiene nada que ver con la dosis. Son inesperadas. A veces no se pueden prevenir. Y el tratamiento es retirada completa del fármaco, por si acaso. Inmediatamente. Retirada del fármaco. No hay otra. Mayormente se deben a alteraciones farmacogenéticas del paciente. Una es la intolerancia, la idiosincrasia, la hipersensibilidad, ¿no? Intolerancia porque van a producirse efectos con dosis bajas, pueden producirse, digamos, exageradamente los efectos adversos. Es por alteraciones farmacocinéticas, una fallas en los receptores, etcétera, ¿no?
Después se llama intolerancia, porque no vas a tolerar al fármaco. Por ejemplo, un paciente que le das un antihistamínico y se duerme pues 2 días, ¿no? Sucede. La idiosincrasia, acá propiamente dicho, respuesta totalmente anormal. Síndrome de Steven-Johnson. Síndrome de Steven-Johnson es una alteración severa de la piel. La piel se empieza a desprender, se empiezan a formar ampollas como si se hubieran quemado. Es una reacción totalmente, no tiene nada que ver con su mecanismo de acción de ningún fármaco. Es común en las sulfas, por ejemplo. Pacientes con VIH y toman sulfas pueden provocar este síndrome de Steven-Johnson, ¿no? O algunos AINES pueden provocarlo también. Es muy raro, ¿ah? Pero puede suceder y es tipo B. La anemia plástica por cloranfenicol. Cloranfenicol es un antimicrobiano también, un antibacteriano, también forma parte, parecido a la clindamicina. Inhibe la síntesis proteica a nivel de la unidad 50S. Es un bacteriostático también. Las reacciones de hipersensibilidad que les mencioné, ¿no? Son 4. Aquí las 4, la principal es la tipo 1, que son las alergias. Una reacción anafiláctica o alérgica mediada por inmunoglobulina E. Las tipo 2 es por la formación de anticuerpos dirigidos a través del sistema de complemento. Hay fármacos que te pueden provocar una anemia hemolítica autoinmune. Hipersensibilidad tipo 2 sigue siendo tipo B. Reacciones de inmunocomplejos, ¿no? Las reacciones medidas de linfocitos T sensibilizados tópicos, como las hipersensibilidad tipo 4. Pero todas las reacciones de hipersensibilidad son reacciones tipo B. Eso no se olvide. Que se les quede ahí metido, ¿ya? Entonces, ahora, Edward y Aronson en el año 2000 dijeron, aparte de las A y B, porque acá está A y B, siguen habiendo las A y B, habían ciertos tipos de reacciones que no encajaban en estas dos clasificaciones. No encajaban. Entonces, al no encajar, ¿qué hacemos con esas? Creamos 4 tipos más. La A sigue siendo la misma. La B sigue siendo la misma. Pero acá viene ya la C. La C, que es por administración prolongada, crónica, donde produce cambios adaptativos y la retirada del fármaco va a producir un efecto rebote. ¿Ya? Ojo, no todo fármaco que va a darle de forma crónica al paciente me va a producir una reacción C, algunos sí. ¿Y cuándo se llama una reacción C? Cuando al retirarlo me produzca un efecto rebote. Que de aquí van a darse cuenta y vas a diferenciar con la tipo E. La tipo C también es retirada, en la E también hay retirada del fármaco, pero en la C se produce un efecto rebote. ¿Por qué se da ese efecto rebote? Porque la administración prolongada de ese fármaco me va a producir cambios adaptativos en el paciente. Cambios adaptativos que a la hora de suspenderlo me van a producir mayor efecto dañino. Ejemplo, ustedes, como les he dicho, ustedes que son fisiólogos, saben que la secreción del ácido gástrico, ¿no?, se produce en la bomba de protones en las células parietales del estómago a través de 3 vías: la vía neurocrina, la vía paracrina y la vía endocrina. La vía paracrina lo producen a través de la histamina, la neurocrina a través de la acetilcolina y la endocrina a través de la gastrina, siendo esta la más importante. Entonces, si yo le doy un IBP, un inhibidor de la bomba de protones, el omeprazol, por ejemplo, va a venir a la bomba de protones y la va a bloquear. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo para tratar de producir más ácido gástrico a pesar de que no se puede porque está bloqueado? Empieza a producir mayor cantidad de histamina, acetilcolina y gastrina, pero aquí lo que predomina es la gastrina. Aumenta en grandes cantidades la gastrina, hay una hipergastrinemia, hay gran cantidad de gastrina. ¿Me dejo entender? Hay un cambio adaptativo ahí. Hay un cambio adaptativo en la célula G, porque la célula G de ahí de las células parietales producen, o de la mucosa gástrica producen gastrina, la célula G de la mucosa gástrica producen gastrina. Entonces hay un cambio adaptativo, empieza a aparecer más célula G, más cantidad de gastrina, en grandes cantidades. Y si yo retiro el omeprazol así de forma brusca, ¿qué pasó? Hay gran cantidad de gastrina. Y entonces empieza una gran producción de ácido. Y hay más daño. Es un efecto rebote. Así se produce.
Es una reacción tipo C. Tipo D son D diferidas. Diferidas. Por ejemplo, un fármaco. Por ejemplo, ¿no? Paciente con leucemia, de niño, le da ciertos quimioterápicos, el paciente se cura de la leucemia. 20 años después, otro cáncer, debido al tratamiento. Pues se llama diferida, después de tiempo, aparece. Se dan en algunos casos, pero no clasifican ni en A ni B. Tipo E. Este también es INDIN, también hay una retirada final de tratamiento, pero aquí hay una supresión del eje hormonal. Las tipo E se dan con tratamientos hormonales, exclusivamente. Tratamientos hormonales. Corticoides, el cortisol es una hormona. Cortisol es una hormona. Por lo tanto, los corticoides que ingieres es un tratamiento hormonal. Los anticonceptivos son tratamientos hormonales. Las hormonas tiroideas son tratamientos hormonales. Los esteroides que se emplean los fisicoculturistas es tratamiento hormonal. Entonces, pero doctor, ¿pero cómo es eso que retiro? Entonces, cuando tú administras, como yo les he explicado en la práctica, el, la hipófisis, el hipotálamo es como el peruano. Si ven un presidente y les empieza a dar bonos, dejan de trabajar. Dejan de trabajar, así de simple. Entonces, el eje hipotálamo hipoficiario es así. Hay hormonas circulando, dejan de producir la liberadora. Dejan de trabajar. Entonces, si hay corticoides circulando, dejan de producir ACTH. Si hay hormona tiroidea circulando, se toma la levotiroxina todos los días, se deja de producir TSH. Si están tomando anticonceptivos, se deja de producir FSH y LH. Dejan de trabajar. Entonces, aquí se da más que todo con los corticoides. ¿Por qué? Porque si tú retiras de bruscamente el uso de corticoides, no hay ACTH y no se produce el cortisol. Y el cortisol es una hormona importantísima para el metabolismo. Y al no haber cortisol, me produce una insuficiencia suprarrenal. Y la no estimulación por la ACTH produce hipotrofia o atrofia suprarrenal. Entonces yo retiro bruscamente, hay supresión del eje y aparece. Entonces si yo retiro bruscamente los corticoides, voy a producir una insuficiencia suprarrenal. Y creo que en la práctica lo hemos hecho en uno de los casos que tiene. Las tipo F es por agentes ajenos al principio activo, es decir, a los excipientes. A los excipientes. Y punto, listo. Ahí están las 6 tipos de reacciones adversas de acuerdo según Edward y Aronson. ¿Sí? ¿Ven qué fácil? Facilito. Bueno, este es el nivel de compromiso. Pueden ser leves, moderadas, graves, inclusive mortales. Entonces vamos a hablar de los mecanismos que van a producir las reacciones adversas. Vamos a hablar de los que son relacionados con la dosis de las tipo A y vamos a hablar de las reacciones adversas que no son relacionadas con la dosis de las tipo B. Entonces vamos a hablar de las tipo A. Las tipo A pueden ser evitables, prevenibles, como dicen, predecibles también, reproducibles. Hay modificaciones farmacocinéticas, modificaciones farmacodinámicas y modificaciones farmacéuticas. Este de formación farmacéutica quiere decir, cuando escuchen el término farmacéutico, quiere decir alteraciones del fármaco antes de llegar al organismo. Por ejemplo, tienes un fármaco que lo abriste y lo dejaste ahí y lo vuelves a utilizar después de 2 o 3 días, pueden aparecer contaminación bacteriana, aparición de pirógenos que sí van a producir fiebre. La administras y va a producir fiebre, pero es por alteración química del fármaco o contaminación, antes de llegar. En cambio, ya en modificaciones farmacocinéticas, cuando hablamos de modificaciones o alteraciones dentro del proceso farmacocinético. Y farmacodinámica, alteraciones a nivel de los receptores o de los órganos efectores. Entonces, hablemos de la modificación farmacocinética. Como dije, hay factores que van a cambiar la concentración. Fallas del organismo, de nuestro cuerpo, que van a producir que aumenten la concentración plasmática, que aumenten, que atraviesen la concentración mínima tóxica y aparezcan las reacciones adversas. Son tipo A porque son inherentes a su propio mecanismo de acción. Hay mayor concentración plasmática. Hay una sobredosis relativa que va a producir, digamos, alteraciones, que va a producir efectos adversos.
y son tipo A porque son relacionados con la dosis. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, enfermedad hepática, alteraciones en el metabolismo, aumenta la concentración plasmática. Enfermedad renal, alteraciones en la excreción, ¿y qué se produce? Que hay alteración en la excreción, hay acumulación del fármaco. Ojo que la enfermedad hepática también me lleva a una hipoproteinemia, caída de las proteínas plasmáticas y entonces aumento de la fracción libre del fármaco, efectos adversos. Enfermedad congestiva produce un edema generalizado que altera, digamos, el flujo a nivel visceral, a nivel hepático y altera, digamos, la concentración plasmática de los fármacos, altera las proteínas plasmáticas también por un exceso, digamos, acúmulo de líquido que daña, digamos, y puede provocar alteraciones igual de aumento de concentración plasmática y aparición de reacciones adversas. Y fallas pues farmacogenéticas que te van a producir, digamos, alteraciones a nivel de todo el proceso, ¿no? Y cuando hablamos de alteraciones farmacodinámicas, alteraciones patológicas que van a incrementar la respuesta a los fármacos. Y aquí hablamos de respuesta, estamos hablando a nivel de receptores. Entonces, alguna patología del paciente que me va a provocar una respuesta exagerada de un fármaco o una mala respuesta. Pero aquí hablamos dependen de la dosis, siguen siendo tipo A. Por ejemplo, un paciente que tenga falla hepática, un ejemplo, falla hepática. ¿Por qué le digo falla hepática? Porque los factores de la coagulación se producen en el hígado. Y si el hígado está deteriorado, no voy a producir factores de coagulación. Entonces, hay alteraciones en los factores de coagulación. Yo le doy a un anticoagulante, va a haber más propenso a hemorragias, porque los factores de coagulación están deficitarios. Y si están deficitarios, yo le doy un anticoagulante que va a actuar en los factores de coagulación, peor. Pero estamos hablando en el nivel de la acción de los receptores. Y es dependiente de dosis, sigue siendo tipo A, pero no por fallas farmacocinéticas, sino por fallas farmacodinámicas. Paciente con diarrea, con fallas electrolíticas, y tú le das un antiarrítmico digital, por ejemplo, que tiende a disminuir el potasio. Es un efecto secundario de lo digital de disminuir el potasio. Y si tú le das, digamos, a un paciente que ya tiene una alteración farmacodinámica, una alteración que lleva hidroelectrolítica, va a haber una reacción adversa. Pero sigue siendo dependiente de dosis, sigue siendo tipo A. No farmacocinética, pero sí farmacodinámica. Ahora, no relacionada a la dosis. Acá sí, pues, ahí hablamos de punto de vista ya alteraciones farmacogenéticas, dependientes mayormente del paciente. Son la aparición de reacciones bizarras. Un paciente, por ejemplo, una reacción de hipersensibilidad desde el paciente. El paciente nació con esa susceptibilidad a producir reacciones alérgicas, que no tiene nada que ver con la dosis, no tiene nada que ver en sí, sino, digamos, por eso es que el tratamiento es suspensión del fármaco, ¿no? A la mínima cantidad de dosis aparece. Entonces, si podemos acá más o menos entender mecanismos farmacogenéticos, aquí ya vamos, pues, desde el punto de vista de alteraciones del paciente más que del fármaco. Entonces, aquí igualito, tratamos de dividirlo en farmacocinéticas y farmacodinámicas, ¿no? Alteraciones farmacocinéticas, ¿no? Podemos decir al daño o, digamos, alteraciones en la genética que van a cambiar los procesos del metabolismo. Acetiladores lentos, acetiladores rápidos. Los acetiladores lentos quiere decir que su metabolismo es tan lento que me va a provocar, digamos, un daño, fallas en el metabolismo que me va a provocar, digamos, una reacción adversa, ¿no? La capacidad metabolizadora, cambios enzimáticos. ¿Hay o no hay una enzima que sirve para cierto fármaco? O puede haber una enzima alterada, pero por condiciones genéticas en ese caso, ¿no? Lo que le mencioné hace un momento, ¿no? Acetiladores rápidas, ¿no? Que puede provocar, por ejemplo, un paciente con acetilador rápido puede provocar hepatotoxicidad por isoniazida, que son antituberculosos.
por aparición de ciertos metabolitos tóxicos que, no, que pueden provocar ahí. Un acetilado lento aumenta la concentración, ¿no? Fallas en la hidrólisis, por ejemplo, alteraciones farmacogenéticas en una enzima, la pseudocolinesterasa, sirve para metabolizar la succinilcolina. Si esta enzima está alterada, la succinilcolina no se metaboliza y se acumula y el efecto se prolonga. Fallas en la hidroxilación, por ejemplo, alteraciones en el metabolismo de la fenitoína. La fenitoína es un anticonvulsivante, pero también bloquea los receptores de sodio y puede provocar arritmias, ¿no? Y alteraciones farmacodinámicas, aquí hablamos ya a nivel de los receptores o de la acción o de la respuesta del fármaco, ¿no? Por ejemplo, pacientes que tienen falta de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa y ciertos fármacos pueden provocar anemia hemolítica. Puede suceder, ¿no? Esa hemólisis te lleva a una hipoxemia, incluso te puede llevar hasta la muerte. Resistencia a ciertos fármacos, aparición de porfiria aguda o por algunas sulfamidas o algunos antiepilépticos, debido porque hay un aspecto biológico que se altera con el fármaco. Otra, la hipertermia maligna, por ejemplo. La hipertermia maligna es una reacción hasta adversa mortal, totalmente inesperada, muy rara, gracias a Dios, que se produce por anestésicos generales. La principal causa que se determinó fue el alotano. O sea, con alotano era muy rara. O sea, ahora es extremadamente rara. ¿Por qué? Porque es mortal. Imagínate que llegues a una sala de operaciones, todo bien, y haces una hipertermia maligna. Nadie se enteró, nadie supo por qué. No es por falla, por negligencia, nada. Simplemente apareció. Los estudios me indican que es por fallas, alteraciones en unos canales a nivel muscular. Unos canales que nadie supo ni se imagina que puede estar esas alteraciones farmacogenéticas. Y es una tipo B porque no tiene nada que ver con su reacción adversa, con su mecanismo de acción. Y esto es aquí también por algunas infecciones víricas que te pueden provocar fallas, digamos, alteraciones, digamos, a nivel celular que te van a provocar ciertas reacciones adversas, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, si hablamos de alteraciones farmacocinéticas, algunos virus que van a producir fallas hepáticas. La hepatitis B, por ejemplo. El virus de la influencia B que puede provocar, digamos, alteraciones metabólicas en la teofilina, que es una aminofilina. El virus de la hepatitis B que puede provocar aumento en la concentración del metamizol.
Muy bien. Ok. Entonces, por ejemplo, el VIH puede provocar daños, alteraciones hepáticas en las que te puede convertir en un acetilador lento, ¿no? Y eso también conlleva pues, a fallas en metabolismo, ¿no? En los fármacos que se metabolizan a través de la acetilación. Y alteraciones farmacodinámicas en las que la infección viral van a alterar la biología celular, aumentando la sensibilidad a ciertos fármacos, ¿no? Por ejemplo, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, la influenza puede, digamos, aparición de ciertas reacciones adversas distintas a su mecanismo de acción de la ampicilina. Alteraciones hepáticas por la ampicilina, alteraciones cutáneas por la ampicilina. Este es muy conocido, el síndrome de Reye, que sucede en infecciones víricas como la varicela e influencia en tratamiento con aspirina. Por eso es que la aspirina se contraindica en niños. ¿Por qué? Porque la mayoría de niños se pueden contagiar con la varicela. Este síndrome de Reye es un síndrome, una falla hepática que puede llevar a la muerte. Por eso actualmente el ácido acetil salicílico en niños solamente se utilizan en ciertas situaciones muy puntuales, más no. Este, VIH en pacientes tratados con cotrimoxazol. Cotrimoxazol es llamado Bactrim. ¿Por qué en paciente con VIH se utiliza bastante? Porque este es el Pneumocystis carini, que es, digamos, un protozoario del grupo de los esporozoarios que puede provocar lo que es neumonías atípicas severas y mortales en pacientes con VIH. Entonces, es una enfermedad oportunista, entonces se le administra el cotrimoxazol porque es muy sensible al cotrimoxazol. Incluso los pacientes toman forma profiláctica durante tiempo y este de aquí puede provocar el síndrome de Steven Johnson en pacientes con VIH, pacientes que se han muerto por esto. Es, digamos, y conlleva a la misma infección vírica de esto. Y bueno, acá resumiendo ya todo el tratamiento, tipo A, ajuste de dosis. Si el ajuste de la dosis no es suficiente, se retira el fármaco. O si la reacción adversa es muy severa, se retira el fármaco. Por ejemplo, uno de los casos clínicos era una úlcera activa, hemorrágica, paciente con melena. No le vas a bajar la dosis, pues. Tienes que retirarlo. Tienes que retirar hasta que se recupere y ver alternativas. Se retiran estas. Pero si no, con disminución de dosis suficiente. Y las tipo B, sí hay que retirar sí, sí o sí el fármaco. Punto. No hay otra. No hay otra. Se retira. Listo. Ya está. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta? Dime, César, David. Doctor, en la alteración farmacodinámica de infección vírica, ¿qué indica el riesgo relativo? No, es que ya prácticamente se sabe que algunos virus pueden provocar ciertas enfermedades. Entonces ya más o menos uno ya se da cuenta. Tiene virus, un ejemplo, paciente con dengue, ¿de qué no le doy? AINES, ¿no? ¿Por qué? Porque los AINES antiagregan plaquetas. Todos los AINES son antiagregantes plaquetarios. ¿Qué es lo único que le puedo dar? Paracetamol. ¿Por qué? Porque me puede producir una reacción adversa. Y en ese sentido, esa reacción adversa que me puede producir un AINES sería del tipo A. ¿Por qué? Porque es por la antiagregación plaquetaria, que es su propio mecanismo de acción. Aquí entonces, si hablamos de las infecciones víricas, no hablamos de tipo A y tipo B, sino hablamos simplemente eh, cinéticas y farmacodinámicas, porque pueden dar de ambas. Otro ejemplo de infecciones víricas, COVID. Contraindicados los corticoides en la primera semana, en la primera fase. Porque la fase, bueno, y eso se da con todos los virus. Con todos los virus, fase de replicación viral. Si yo le doy un corticoide, lo que hago es inhibir la primera respuesta inmunológica para evitar esa replicación viral. Por eso es que la primera semana no se debe dar corticoides. Lo que muchos lo hacían, más bien, ¿por qué? Porque el corticoide, como es un potente antiinflamatorio, te quitaba los síntomas. ¿Pero a costa de qué? Es como que tú te declaren la guerra y tú en lugar de mandar, digamos, tus tropas a la costa para evitar la invasión, las retiras. El enemigo entra fácilmente. Entonces tú las corticoides retiras la primera línea de defensa. Entonces ya sabes que va a haber una reacción adversa ahí. Sabes que puede provocar, digamos, el corticoides disminuir la defensa. Está viendo. Sabemos que el síndrome de Reye este sí es tipo B,
porque no se sabe exactamente por qué la acetilcisteína puede provocar una falla, un daño a nivel hepático debido a la infección vírica, pero es tipo B, es una idiosincrática. El síndrome de Steven Johnson debido a paciente con VIH, que tener precaución con eso, pero son tipo B en ese caso. Entonces, Doctor, una dime. consulta. Ahí le hago un hincapié. Mire, el siglo pasado nosotros en el curso de investigación Ujú. hicimos un proyecto, pues no, entonces sobre todo nos enfocamos en pacientes con VIH en el departamento de Lambayeque. Entonces encontramos novedades farmacológicas como ahorita se está empleando el PrEP, el PEPS, todos esos medicamentos que ayudaban a reducir el Se, entre, riesgo de se, contagio. se entrecorta, se entrecorta, no, Eh, no, 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 ¿Me escucha? Aló. ya, dime, Hola. hola. Sí, mire, en el informe que Y nosotros ahora sí, hicimos el dime. proyecto, Hola, hola. en el proyecto, ¿aló, me escucha? Lo que Hola, escucho. doctor, ¿me escucha? Hola, hola. Sí se escucha, creo que es el internet del doctor. Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. Doctor, ¿me escucha? Hola. ¿Aló? Es el Hola, internet del ¿ahora? doctor. Ya, ya, ya te Ya, escucho, dime. doctor, ¿me escucha? Sí, mire, el ciclo pasado le comentaba, nosotros hicimos un trabajo de investigación, pues no, en nuestro tema nos tocó en pacientitos con VIH en el departamento de Lambayeque. Entonces encontramos nosotros novedades farmacológicas como es el PrEPS, el PEPS. Entonces, estos medicamentos que hacían reducían la tasa de contagio por este virus. Entonces, en lo que pudimos nosotros investigar, este fármaco actuaba directamente sobre las células T, pues, ¿no? Haciendo o reforzando para que al momento, por si A o B, tú tenías un contagio o contacto con el virus, ya tenías una respuesta inmunitaria en este caso. Entonces, yo le quería consultar sobre todo cómo es el mecanismo de función en este caso, en ese tipo de pacientes, porque sobre todo se les daba a pacientes que no tenían, o sea, que no estaban contagiadas, porque en pacientes que ya estaban contagiadas este fármaco ya no servía, pues, ¿no? Entonces, a eso me voy yo, o sea, ¿cuál era el mecanismo farmacológico, en este caso fisiopatológico, de medicamento y si tenía alguna contraindicación? O sea, no sé si es que habré escuchado este dicho fármaco, pues, ¿no? Me Como el... hablas, me hablas, me hablas de la profilaxis post-exposición. Ajá, creo que habían dos, la preexposición y la posexposición, si no me equivoco. ¿Qué fármacos eran? Déjame, dime qué fármaco, no me acuerdo yo ahorita. Ay, mm, fármaco, ay, Dios mío. Mm, creo que era entricitabina, creo, algo así. Ya. A ver, pero si lo busco, entre citabina hay la tenofovir, pero la tenofovir nosotros investigamos que se utilizaba para pacientitos que tenían hepatitis, ya sea hepatitis B en este caso, que les ayudaba pues no a reducir la réplica viral, pues no. Entonces, eso también nosotros queríamos ver porque hay algunos fármacos, porque como era prácticamente un cóctel de fármacos metidos en una sola pastilla, entonces puede haber contraindicaciones, pues no, por ejemplo, nosotros creo que leímos que causaba a veces mareos, dolor de cabeza, ansiedad en pacientes que ingresaban al pretratamiento. Entonces, este fármaco aún es viable en la actualidad, pues no, porque la mayoría, o sea, está, pero la novedad, pum, al brote, pues no es sobre todo como las personas, sobre todo mujeres embarazadas, se les contraindica este fármaco, pues no, que no tienen una relación estable. Ya, mira, lo que tú me dices la entricitabina y el tenofovir. Bueno, que sabemos, la entricitabina es un inhibidor de la transcriptasa inversa, al igual que el tenofovir. Y ambos se están utilizando actualmente en la terapia preexposición y posexposición, como tú mismo lo mencionabas. Ahora, ¿cómo actúan en fármacos en pacientes que ya, digamos, están infectados, como tú mismo lo estás diciendo, mencionando, ya no va a tener acción? Lo que hace es reducir tanto la carga viral, porque ¿qué es lo que hace la transcriptasa inversa? Es una enzima que me va a invertir la transcripción del ADN. ADN, ARN, síntesis de proteínas.
Entonces, el virus del VIH ingresa al ARN, lo que hace es invertir esa transcripción de ARN en las necesidades, se mete a la célula, al núcleo, y empieza la infección, el CD4. Entonces, lo que hace es simplemente inhibir esta enzima, inhibir provocando al inicio, como hay poca carga viral, evitando que se siga, digamos que se siga la secuencia de la infección del virus. ¿Me dejo entender? Como hay poca carga viral, entonces esto provoca a que luego, antes de que empiece, haya, digamos, destrucción de los propios CD4 infectados, porque para que el virus o inhiba la transcriptasa inversa lo hace ya ingresando a la célula. ¿Ya? Entonces inhibe, entonces de esa forma evita que se siga replicando posteriormente y que la infección continúe. De esa forma es como actúa. Porque hay otros fármacos que son inhibidores de la entrada. No hay acá en el Perú, como el Maraviroc, por ejemplo, que sería pues ideal porque esos inhiben que el fármaco, que el virus ingrese a la célula. Pero esto de acá, al inhibir lo que es la transcriptasa inversa, inhiben la enzima que vuelve viable el virus. Sin esa enzima el virus no funciona. Sin esa enzima el virus no sirve. Pero ¿por qué este tratamiento al inicio? ¿Por qué tratamiento al inicio? Porque al inicio va a evitar que esa poca carga viral se vuelva, digamos, aumente y ya pueda ser pues irreversible digamos, los efectos. Pues, de esa forma es como podríamos decir que sirven este tipo de fármacos, evitando que esa carga viral ya se vuelva incontrolable. Y una vez que como al inicio es poca la carga viral, inhibe la transcriptasa inversa, inhibe la síntesis, digamos, provocando que luego, pues, la infección no progrese la infección. De esa forma, o de esa forma Entonces, podemos decir, ¿no? claro, entonces, doctor, este medicamento no tendría efectos adversos, por ejemplo, o sea, efectos bizarros, Pueden dependiendo del paciente. tenerlos, Puede pueden, tenerlo. puede ¿No? tenerlos. Claro, una vez hubo un paciente, eso sí hace unos años, unos 5 años, un enfermero que se pinchó, tomó el tratamiento antirretroviral, eso sí no sé qué tratamiento fue, e hizo un síndrome de Steven Johnson, porque los tratamientos antirretrovirales pueden provocar síndrome, y se murió. No se murió infectado, pero se murió por el tratamiento profiláctico. No sé, hace 5 años era diferente el esquema, no lo recuerdo cuál fue. Era un poco más, creo que como hace 7, 8 años ha sido. Era un enfermero, no me acuerdo en qué ciudad fue. Se infectó, bueno, no se infectó, se pinchó, hizo su tratamiento profiláctico, post-exposición, y hizo síndrome de Steven Johnson. Y falleció por el síndrome de Steven Johnson. O sea, el riesgo está ahí, el riesgo es inherente. Y es un tipo B, es tipo B, lo pueden producir. Entonces, no quiere decir, por eso digo, ningún fármaco está exento de reacciones adversas, por si acaso. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Muy bien, chicos, les agradezco entonces su atención. De 180 solamente se han conectado 60, bueno, menos que la semana pasada. Como el domingo seguramente se van a misa o duermen hasta tarde, quizá es más Doctor, en lo que pasa es que hace como 10 minutos se cortó la reunión y solo está explicando la última parte, creo, Sí, de eso igual de virus, no han llegado más de 60. ¿no? No, Porque a mí me votó y volví a entrar. sí, pero no han llegado más de 60, seguramente porque en general, además, habían 57, ahorita hay más. No, están en misa seguramente, están en misa, son devotos, pero que recen pues para el examen. Bueno, chicos, tengan buenos días, hasta luego, Hasta luego, nos doctor. vemos. Muchas gracias. Gracias. Muchas Luego. gracias, Doctor, doctor. muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor.